Esta Hola Edna, buenas. Saludo cordial. Noches, días, lo que corresponda. Vamos hoy a hablar del tema del servicio funerario, la atención al cliente. Uno de los famosos puntos de dolor que trae las empresas funerarias, porque fíjate algo interesante, ¿no? Todos prestan un excelente servicio, pero la gente no regresa a la funeraria a solicitar el servicio. O muchas veces, si te das cuenta, no se acuerdan qué empresa les prestó el servicio, que eso me parece todavía más doloroso, más cuando la velación es en casa o en algún otro sitio. ¿Y qué funeral les prestó el servicio? Ni se acuerdan. Y también, ¿por qué? Porque a veces se les olvida trabajar la fidelización del cliente, muchas veces no hay encuesta de satisfacción posterior al servicio. Porque una cosa también es la encuesta que se hace en el momento y otra cosa es 15 días después que se ha podido decantar y reconocer qué tan buena fue realmente la atención. Alguna vez decía un funerario colombiano, decía, Dale, pero es que aquí nunca nadie se ha quejado. Le digo, pues peor, porque es mejor que las personas se quejen, porque eso nos permite mejorar. Pero si no hay la queja, si no hay ningún reclamo, es porque definitivamente estamos muy mal. ¿Qué opinas? De acuerdo, sí, buenas noches porque estamos atendiendo esto de noche. Sí, fíjate que muchas veces las empresas pierden oportunidad de crecer porque no tienen evidencia realmente de la experiencia de sus clientes. Cualquier cosa que nos puedan aportar nos pueden ayudar a poder generar los mecanismos y las herramientas para ser cada vez mejores prestadores de servicios. O también a veces el cansancio involucra o vuelve a la gente, a nuestros colaboradores como acostumbrados a que, bueno, si se quejó y no dijo nada, pues no pasa nada. Y resulta que se vuelve repetitivo, ¿no? Como una Siempre vamos a tener una excusa, exactamente. robotización. Pero eso sucede también porque la gente a veces no logra identificar dónde es que está la falla. Y por Mm, eso hoy vamos a hablar de este tema tan interesante. sí, está súper bonito. Además que es, mi punto de vista es que es crucial porque ese es el momento de verdad. Puede ser que seamos muy buenos vendiendo, pero el momento de verdad está aquí, cuando realmente se ocupa el servicio. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, aquí que digo, cuéntame una historia. Cuando la persona llega a solicitar el servicio, cuando ya estamos dentro de la atención y estamos en el face to face, es importantísimo en primera instancia reconocer que ocupamos dedicarnos, enfocarnos en la persona que nos está hablando. Muchas veces vemos al coordinador de servicios o como le llamen, jefe de homenajes. Hay muchos nombres para el cargo, pero es quien coordina el servicio. Y muchas veces, además que está con la familia, está atendiendo el teléfono, está viendo quién pasa, le interrumpen con preguntas, muchas veces incluso viene alguien a pagar algún dinero y todavía tiene que parar y hacer el recibo de caja y pues no está bien porque además que debe tener un espacio físico adecuado, privado, lo más amigable posible, el coordinador debe estar total y absolutamente enfocado en la persona. Y de ese enfoque darse cuenta que no es solamente lo que tiene enfrente, sino el entorno, todo lo que hay detrás, porque es una familia quien ha perdido un ser querido. Esta persona con la que de pronto está interactuando, o las, porque muchas veces son dos o tres, son quienes representan a la persona que falleció, a la familia, a los amigos, al entorno. Es toda la vida del ser querido quien está en ese momento aquí. Entonces, por supuesto que aquí el enfoque ha de ser supremamente especial. Y que hemos de mirar el lenguaje verbal de la persona, como nos habla, eh, qué hay detrás de su lenguaje no verbal. Sabemos hoy tantísimos estudios que nos ayudan de la forma como los ojos, el movimiento de las manos, la entonación, todo nos está diciendo de cuál es el estado emocional del cliente en ese momento. Y efectivamente nos va diciendo si está conforme o no con lo que está recibiendo. Y obviamente el lenguaje paraverbal que, significa, que tiene que ver con la entonación, con las pausas.
Muchas veces tenemos gente que habla muy lento, otros que hablan demasiado rápido. Y además que aquí hay que juntar el famoso DISC que enseñamos en ventas, porque igual es el tipo de cliente que tenemos enfrente, que ese es otro punto supremamente importante que no lo vamos a tocar hoy, pero que está dentro de nuestra formación, el tipo de cliente que nos llega. Entonces, por supuesto que cuando digo cuéntame una historia, hacemos referencia completamente a el ejercicio de escuchar a otra persona, ampliando la perspectiva. Este es un ejercicio bonito que se ha de hacer de a 3 personas, donde una echa el cuento, el otro la repite y el otro es como el veedor de que lo que se haya repetido es realmente lo que dijo quien echó el cuento. Entonces, de esa manera vamos desarrollando escucha, atención, enfoque, concentración y vamos aprendiendo de la atención del servicio funerario. ¿Va? Ah, Sí, quisiera complementarte ahí que es tan importante esta parte de trabajarla en el equipo. Al igual que en ventas se hacen clínicas de ventas, también hay que hacer clínicas de servicios. Porque fíjense que hay gente que le da mucho miedo, aunque no lo crean, están en un cargo y les da miedo hablar con la gente. Ay, ¿qué le voy a contestar y cuando me diga tal cosa? O si viene con la expectativa de que el producto le va a entregar una referencia de cofre de mayor gama y resulta que es un cofre de menor gama, se van a enojar y yo qué voy a contestar. O sea, hay que estar listos para todas estas situaciones. Entonces, así como se hacen clínicas de ventas, de cómo se aborda un cliente y cómo se le debe analizar y conversar, en servicios también hay que ensayar y tener listo exactamente cómo voy a abordar y cómo voy a hablar con la persona y cómo voy a manejar cierto tipo de situaciones. O sea que me parece muy válido lo que tú dices. Ensayemos sí. cómo se hace la situación, qué escenarios posiblemente se pueden presentar para estar listos ante eso y que no se nos vuelvan una queja posteriormente, ¿no? Sí, o incluso una denuncia en las entidades de control, porque pues no queremos Exactamente. llegar a eso. Y es que la atención del servicio además debe ser vista desde el duelo. El estado emocional con el que llegan las personas obviamente es un estado bien complejo. Hablamos siempre de que la primera parte del duelo está, la persona está en shock, hay una anestesia emocional, pero también se ve, escuchando tantas historias, que la persona logra como borrar un poco eso y dedicarse exclusivamente a lo que le corresponde cuando es la persona encargada de todos los trámites funerarios. Entonces, pues realmente es muy complejo porque es lidiar con las emociones ajenas. Entonces, si nosotros no desarrollamos atención, comprensión, escucha activa y efectiva, gestión emocional, porque muchas veces la gente se enoja y hasta nos dicen cosas, pero no es a nosotros, es la situación. Que ver el tema del duelo. Algo importantísimo, la atención en crisis, que sí decimos, sí, no es recurrente, pero tenemos que saber por si se ofrece. Y algo bien bonito que ha resultado últimamente como tan especial, que es el tema de la valga, de esa mirada compasiva de lo que el otro está viviendo. La empatía tiene mucho que ver con eso. Cómo yo realmente me pongo en esa situación del cliente que además me está solicitando algo que está en mis manos resolver. Y desde ese resolver también cómo hay ese empoderamiento para poder solucionar problemas. Entonces aquí tenemos además que esta es la base para que la empresa funeraria genere diferenciales frente a la satisfacción del cliente. Esto es lo que realmente nos puede generar esa calidad y calidez de la que tanto hablamos. ¿Qué vamos a ver entonces, señorita Edna? Bueno, en esta sesión vamos a ver en una primera parte del perfil el quehacer del asesor. En una parte 2 el producto o servicio. Parte 3 el tiempo. Parte 4 la persona. Parte 5 la empresa. Y parte 6 la información. Correcto, todo lo que contiene el tema de la prestación de servicio. Ok. Desde la parte uno hablamos del perfil y qué hacer del asesor. Muchas veces encontramos que en perfil no se ajusta, que en la selección, en ese reclutamiento y selección que se hace de las personas para la atención del servicio, no tenemos en cuenta
algunos aspectos bien importantes. Uno, obvio, la presentación personal. Eh, Súper importante que quien es la persona que está representando la empresa debe ser una persona amigable, con un tono de voz bonito, agradable al oído, con fluidez también eh, respecto al vocabulario. Requiere además ser una persona respetuosa. Esa parte cuando encontramos gente que sí, como no, y que se les ve esa calidez y ese respeto de esa caballerosidad cuando son hombres, me encanta, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que buscar. Muchas veces vemos personas que son como muy afanadas o muchas veces también que no transmiten. Estos días recibíamos algunas estadísticas de otra funeraria donde decían que se había presentado estos tiempos quejas frente a que decían que las personas hacían como mala cara. Entonces nos pusimos a analizar cuál era la situación y efectivamente preguntándole además a los chicos qué los lleva a que las personas se están quejando de eso, porque qué te lleva, qué te hace falta. Y decían ellos, general, pues obviamente no se asume la responsabilidad, pero importante que decían es que me cuesta trabajo como entrar a hacer que comprendan que no podemos entregar algunas cosas dentro de los conflictos que a veces se generan con el contenido de lo que han firmado y de lo que han comprado con un contrato. Entonces decía yo, sí, es cierto que la gente a veces piensa que tiene derecho a todo porque además el vendedor eso le ha dicho. Pero algo importante, hay mil maneras de decir no. Entonces no hay que hacer mala cara con esto, lo que debemos estar más dispuestos todavía para poder explicar que el contrato trae estos elementos y que esto obviamente se lo vamos a entregar, que si quiere algo adicional con mucho gusto, solamente que lo va a tener que pagar y etcétera, ¿no? Ahora, la responsabilidad obvia desde el punto efectivamente de que se cumpla el contrato. La confianza que se genera, recordemos por ventas que le compramos a quien nos genera confianza. La colaboración que no cuesta. Permítame, quiere que usted le ayude a hacer esta llamada para que usted confirme si le autorizan o lo que sea, prestarles el teléfono, estar con elementos de ayuda. Muchas veces las personas llegan, se descargó, permítame, yo le pongo aquí a cargar su equipo, todas las cosas que se generan ahí. Un buen servicio muchas veces dicen, sí, les ofrecemos café. Eso no es atención al cliente. Eso es brindar un cafecito, un vasito con agua, que obviamente viene bien, pero eso no tiene que ver con la atención. Son todos los elementos sumados. La empatía de la que ya había dicho y la escucha activa, que es la que se va a desarrollar además desde estos talleres de los que se ha dicho acá. El servicio al cliente no tiene que ver además con que el precio sea competitivo, ni siquiera con la calidad de los elementos. Sí tiene que ver con que el ambiente, el entorno sea agradable, la atención sea la esperada, diligente y personalizada. ¿Sí? Yo creo que ninguno de nosotros como seres humanos nos hemos salvado de tener que hablar con empresas, por ejemplo, de telefonía, hacer algún reclamo. Lo que significa, lo que dicen, lo que es esperar, lo que es una máquina que responde, lo feo que es cuando tenemos que hacer esos trámites. ¿Mm? Esperamos una atención diligente y personalizada. Cuando de pronto alguien nos sale diligente, amable, agradable, siempre nos vamos a recordar y siempre nos queda esa sensación de que fuimos atendidos. Entonces, máxime aquí, cuando estamos hablando de uno de los momentos más difíciles de los seres humanos, como es tener que afrontar la muerte de un ser querido. Entonces, el asesor A, de informarse de la situación actual de la empresa, primera cosa, ¿no? No podemos entrar a prometer cosas que en un momento determinado no podemos cumplir. Ejemplo, muchas veces se presentan servicios al tiempo. ¿Cuánto realmente puedo disponer de una carroza, de un traslado, del conductor? Puedo tener el carro no puedo, y de pronto el conductor está en su hora de almuerzo. Todo esto tengo que estarlo así completamente, quién están con disponibilidad, qué elementos tengo disponibles para poder ir generando cada uno de los pasos del servicio. Obviamente conocer los procesos, los productos, los servicios que están activos. A veces se han vendido
planes de hace años, de años, de años, que son bien distintos a lo que se ve, a lo que ahora estamos vendiendo. Eso hay que conocer, ese historial y poder decir, ok, este contrato con el que viene esta persona trae esto, esto y esto. Y ahora está activo, o sea, suma esto, esto y esto. ¿Cómo lo va a vender entonces? El tema de manejar correctamente la información a la que se tiene acceso. Recordemos que esto es tan supremamente importante hoy por hoy que se cuida el tema de los datos y además de no cometer imprudencias. Historias que hay miles, ¿no? Alguna vez estaba yo coordinando un servicio con una muchacha muy querida, por cierto, muy amigable, y de pronto resulta que llega otra persona y me avisan que con quien se estaba coordinando no era la persona encargada. Esta chica era la amante del fallecido y acaba de llegar la esposa. Entonces, ¿cómo solucionas eso? ¿Sí? Entonces, o sea, como que Problemón. sáquela de aquí, mire a ver qué hace. Y en esas cosas se pueden presentar. Entonces, por eso es que la información, ¿qué tal decir? Ay, ¿cómo así que no era con usted? O algún comentario pues imprudente, aquí no cabe absolutamente nada de ello. Aplicar concretamente correctamente los protocolos. Si no se tiene un protocolo de atención escrito, que se esté revisando, que se sepa cómo vamos, va a ser más compleja la atención del servicio. Siempre hemos de tener para ir haciendo nosotros ese checklist de que vamos cumpliendo cada uno de los pasos. Obviamente la comunicación, mejorar estas habilidades, aplicar técnicas que contribuyan a la calidad de atención al cliente. Hoy por hoy salen la cantidad de ofertas de productos, de servicios que podemos sumar para que la atención al cliente sea bien integral. Vi ahora en el último viaje que hicimos a Guadalajara, en una de las funerarias, unas dispensadores de crema dental, el cepillito y demás. Las personas muchas veces vienen de viaje y ocupan eso. Ocupan para lavarse los dientes. O sea, detalles tan simples que marcan diferenciales importantes y muy grandes. El mantenerse actualizado, generar ese valor emocional que conecte con las personas. La tarea es generar experiencia positiva. Por difícil que sea la situación que se esté manejando, podemos generar esas experiencias significativas. Bien decía uno de nuestros grandes maestros, siempre hemos de recordar con quién lloramos. No tanto con quién reímos, sino con quién lloramos. La excelencia del servicio funerario tiene que ver con la atención y con el mismo servicio. La atención, el trato que le das al cliente al interactuar con él, prevaleciendo lo que ya hemos dicho. El servicio es el sistema como tal que se tiene, el proceso, ese protocolo, ese es el servicio. Las acciones a entregar en el tiempo establecido. ¿Qué es la excelencia? Pues la satisfacción del cliente, que nos va a traer muchas más ventas, una imagen y una reputación que se va elevando cada vez más. Lealtad del cliente nos va a traer ahorro en publicidad porque ahí es donde se genera el voz a voz y obviamente una disminución en las posibles quejas. ¿Ok? Señorita Edna, ¿y qué es el producto y servicio? Muy bien. Pues mira, nosotros hemos detectado que el tema de servicio al cliente y especialmente el cliente exequial aborda como unas áreas, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema del producto o servicio. Entonces, ¿qué es importante para dominar el tema? Pues que conozcamos las características del servicio, qué involucra, ¿no? ¿Qué beneficios trae para el cliente? ¿Qué valores agregados hay? Y qué objeciones se pudieran manejar? Lo mencionábamos, ¿no? De hacer unas clínicas de servicio donde nos enfrentemos a una serie de situaciones y qué vamos a hacer respecto a eso. En cuanto a las características del servicio, además de las que ya habías mencionado, me parece sobre todo importante en esta época de servicios por COVID que muchos gobiernos han emitido normatividad específica para el sector funerario. Tenemos que vivir actualizados respecto al tema. Por ejemplo, en Colombia, a las personas que han fallecido por COVID prácticamente el ritual de la velación pues fue extirpado por llamarlo de alguna manera. Eso ha pegado muy Ujú. duro dentro de las personas porque pues es su momento de despedirse y decirle que no puede hacerlo
pues hemos visto imágenes un poco grotescas en televisión de gente que se roba a su familiar de la clínica o de la misma sala de velación para llevársela a su casa a cumplir el ritual de velación sin importar si va a contagiarse todo el mundo. Entonces, hay que saber manejar ese tipo de cosas, hay que explicarle a la gente el alcance de lo que sería, y por eso tenemos que vivir siempre muy informados. Nunca tendremos dos veces la oportunidad de dar una buena primera impresión. Ya después de que se ha cometido el error, después tratar de enderezar eso, Muy siempre bien. nos lo van a enrostrar, ¿no? Siempre, pues Ujú. usted me dijo esto, pues entonces siempre nos van a sacar el contra. Fíjense que hay 7 pecados del servicio, que a veces de pronto no los identificamos, no los conocemos, los vivimos diariamente, los expresamos diariamente, pero no les hemos puesto nombre. Entonces, tenemos la apatía. Por ejemplo, en la apatía, cuando estamos agobiados de trabajo, entonces nos da lo mismo si la gente se queja o no se queja, ¿no? Me da lo mismo que usted, señora, venga y me pida un certificado de función. ¿Acaso usted no sabe que es que yo llevo más de 12 horas trabajando? Entonces se genera este pecado del servicio que es la apatía. El desaire. Somos tan importantes y no importa en qué área estamos, ¿cierto? Porque los de Ujú. servicios son los de servicios, los de ventas son los de ventas, los de administrativo como si fueran tres ruedas sueltas de mi Repúblicas negocio. independientes. Exactamente. Entonces, por ejemplo, algún cliente se equivoca y llama al área de sistemas y está preguntando si está su familiar en alguna sala de velación y contestarle con desdén, ¿no? Ay, Sí, se sí, sí. equivocó o no. Por el contrario, todo el personal de todas las áreas de la empresa deben tener clarísimo a quién debe direccionar esta persona. No hay cosa más horrible que uno llamar, que conteste un árbol de grabación y que ya cuando por fin te contesta una persona, entonces te comunica mal por salir del paso, ¿no? Sí. Entonces, frialdad, terrible en un tema tan emotivo como es la pérdida de un ser querido, que un funcionario lo atiende a uno como si no le importara el dolor. O sea que pongámonos en los zapatos de esas familias que acaban de perder a su ser querido y tratarlo con la mayor consideración, ¿no? No porque somos pues los funerarios, entonces vamos a ser robots y atenderlos como si nada, ¿no? El Ujú. aire de superioridad, entonces hablarles con tecnicismos. No, es que la tanatopraxia, no, es que La vamos a hacer, tanatoestética. sí, la tanatoestética, no, o sea, la gente no necesita eso, la gente necesita que le digamos, no se preocupe, entendemos su dolor y vamos a hacer todo lo posible por acompañarlo en este difícil momento lo mejor que sea posible, ¿cierto? Entonces, pues no creernos que somos los más porque estamos haciendo un trabajo, ¿no? El robotismo, contestar casi automáticamente. Bienvenido usted a la funeraria porcelana, ¿en qué le puedo ayudar? Habla con Edna. No, tenemos que ser conscientes de cada momento y cada paso que demos de cara al cliente y también de cara a los compañeros, porque muchas veces entre áreas se necesitan cosas Sí. y a veces por la costumbre entonces las entregamos de mala manera o las entregamos En- incompletas o en y otros tiempos. en otros tiempos y después vienen las culpas, ¿no? Ah, es que fue que Yané no me entregó, entonces no es culpa mía, sino de Yané. Y ahí empiezan a crearse los conflictos, ¿no? ¿Y en Ujú. dónde se reflejan los conflictos? Pues en la cadena final que es el cliente, ¿no? Ya es Total. donde va a revertir todo. No, es que mi compañera no me entregó a mí la información, por eso no le pude informar a usted en qué consistía su plan, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces ya la gente dice, no, pues en esta empresa qué desorden. En esta empresa no saben ni quién soy yo, ni que tengo un plan, ni que nada, no saben nada. Reglamentos, bueno, tenemos que conocer todos los protocolos y mecanismos y normas internas y externas para poder brindar la mejor asesoría. Nosotros más que vendedores somos asesores, acompañamos un momento. O con evasivas, ¿no? Entonces,
Ay, no, llegó esta señora que es muy cansona, díganle que no estoy. O mandan a la señora de servicios generales, vaya, vaya, atiéndela usted. Ni siquiera le corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que son de fácil manejo y hay otras un poco de difícil, pero por eso tenemos que aprender a manejar cada uno de estos perfiles. Vamos con la otra. Es interesante esto, sí, a veces la falta de colaboración de las otras áreas o no tener el personal de las otras áreas preparado para en un momento determinado ser apoyo. A veces Sí, sí claro. realmente llega más gente o alguna cosa así, entonces pues que haya personas que de otras áreas que puedan apoyar lo que se está generando. Exactamente, todos somos equipo, no importa en qué área estemos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el producto o servicio? Pues que lo que prometimos sea lo que reciba el cliente, ¿no? Lo que tú decías, el momento de verdad, ahí está de por medio la reputación de la empresa. No puede ser que yo haya prometido una cosa y que a la hora de entregarlo, pues entonces resulta que la expectativa del cliente estuvo por debajo de lo que se prometió. Opciones y presentación de productos y servicios. Es muy importante que conozcamos alternativas, que si se presenta, por ejemplo, que no quiere la familia de manera natural, no quiere una determinada referencia de cofre y quiera uno de mayor gama, que tengamos claro listas de precios, cómo se tramita ese pago adicional al producto que ya venían trabajando. Es decir, tener muy claro cada proceso y cada momento, ¿no? Sí, totalmente. Tener un formato de calificación del cliente en caliente, ahí ese es el momento. No después, como tú decías, después se decanta, ya después ya la gente dice, no, pues ya, eso ya pasó ya ahí y nos quedamos sin saber si realmente... Y hay muchas maneras de hacerlo sin ser invasivos, ¿no? Total. Pueden generarse muchos mecanismos a través de los cuales poder recoger de la gente cómo se va sintiendo y qué está experimentando. Tener claro los catálogos de servicios. Yo me he topado con unos catálogos que no sé, tomen unas fotos y le toman fotos a unas escaleras. Ujú, sí. ¿Cierto? Y bueno, venimos a comparar los catálogos con lo que hoy se maneja en mercadeo, ¿cierto? Que es toda la parte experiencial. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que Coca-Cola no vende refresco, ¿no? Además, después de ver a CR7 desechar la Coca-Cola Ajá. por agua, entonces, no, ellos venden emociones. ¿Y qué emociones venden? Venden reuniones de amigos, reunión de la familia, fechas especiales. Lo mismo, los catálogos de servicios deben transmitir eso. ¿Qué deben transmitir en el caso del servicio funerario? Espacios cómodos, ambientes agradables, acogedores, espacios que invadan los sentidos y que me produzcan a mí tranquilidad en momento de angustia. Todo eso debe estudiarse, pero un catálogo donde le sacan una foto a una escalera, pues no tiene sentido. O un montón de carrozas ni siquiera ubicadas con un sentido, ¿cierto? Porque tenemos públicos de diferentes áreas, hay áreas rurales, hay áreas de ciudad, pues no le voy a buscar al de ciudad, le voy a poner un vehículo que sea de zona rural. Entonces, son todos esos detallitos, hay que construirlo, hay que dedicarle tiempo, no es hacer por hacer. Yo sé que hay muchas empresas que de pronto pensar en un presupuesto para el área de mercadeo o tener un departamento de mercadeo pudiera ser oneroso, pero para eso existen muchos outsourcing que se dedican a eso, que pudiera hacerles un trabajo bien bonito, bien boutique, que lo llamamos, y que pudiera generar una experiencia desde los sentidos para los clientes. Entonces yo quiero que en este punto de nuestra conversación y de nuestra charla se califiquen de 1 a 5 el producto o servicio que ofreces de acuerdo con las categorías mencionadas y que, pues bueno, si quieren nos escriban ahí en, en, en el chat, nos compartan o nos escriban a uno de nuestros correos para que nos cuenten cómo les va con esta calificación, ¿no? Claro, además que es interesante porque si nos permiten retroalimentar, pues van a poder mejorar en la atención del servicio. De esto se trata, ¿no? Definitivamente. ¿Va? Ujú. Ok. El tiempo.
El tiempo. Bueno, fíjense que hoy uno de lo más valioso que uno puede tener es el tiempo. ¿Por qué? Porque después de perdido, no hay forma de recuperarlo, ¿cierto? Lo que vale es lo que hacemos en el presente. El pasado ya fue y el futuro lo construimos en el presente. Por eso es el insumo más importante, el tiempo. Entonces, resulta que a veces en las empresas, cuando no somos cuidadosos, podemos incurrir en 7 calamidades del tiempo con el cliente. Por ejemplo, la pérdida de tiempo, lo que tú explicabas en algún momento al inicio. Estoy atendiendo a la persona y de repente me llega alguien a un pago, entonces yo, un momentico, y me pongo a llenarle un recibo de caja, cuando la otra persona está en un estado de shock, en una angustia terrible, en una aflicción aguda, y yo llenando, y sí, la cuota qué, y llenando con papeles, o sea, es displicente eso, venimos a retomar un poquito de lo que habíamos hablado anteriormente, entonces ponemos a la gente a perder tiempo. Información deficiente, si yo no conozco con quién debe hacer la vuelta, ¿cierto? Entonces, pues necesito informarme debidamente. Llega alguien, por ejemplo, a pedir un certificado de un servicio que sucedió hace 5 años. ¿A quién debo pedírselo? Ah, ¿será que yo mismo a través del sistema lo puedo hacer? ¿O será que tengo una sección de archivo donde mi compañero pudiera atender esa solicitud? Entonces, tengo que tener la información para no poner a dar vueltas innecesarias al cliente. Los horarios inadecuados. No, es que en la funeraria únicamente atendemos de 8 a 12 y de 2 a 4. Sí, Entonces, si yo no soy claro con mis clientes los horarios de atención o no tengo, sobre todo en funerarias, pues que prácticamente funcionan 24/7, establecer claramente con avisos, información a través de mis redes los horarios de atención administrativo o si puedo de pronto recurrir en horarios no hábiles a herramientas que me pudieran recibir la información y ponerle a prioridad al día siguiente. Entonces, súper genial sería eso. Por ejemplo, el WhatsApp Business presta ese servicio. Uno lo puede colocar para que en horarios no hábiles administrativos se pueda tramitar una diligencia. Y eso es invertirle un poquito a lo que hoy en día la pandemia nos ha traído de aprendizaje y es que tenemos que volvernos muy tecnológicos, ¿no? La totalmente. disponibilidad insuficiente. Resulta que se me acabaron las referencias de cofres y entonces no le puedo dar esta sino la otra. Bueno, yo tengo que tener presente que debo tener los insumos y los productos y los servicios necesarios para suplir la necesidad que me está pidiendo mi cliente. Entonces tengo que tener la información correcta y haber hecho las gestiones necesarias, porque yo no puedo poner a esperar a una persona por A o B elemento o servicio más del tiempo que hemos creado en nuestros protocolos, ¿no? El ritmo Además que, inapropiado. permíteme Ajá. ahora algo ahí, además que importante, el cliente sabe que compró un plan o que está pagando con cierta gama, ya sea Ujú, básica, sea una gama media, sea una gama alta, pero no tiene el detalle de que tenía que llevar ujú. este pedacito aquí. Muchas veces va más a la petición, por ejemplo, de que sea un cofre sobrio, que no sea brillante, que sea un color específico, pero normalmente el cliente no sabe exactamente los detalles, entonces no ocupamos hablar más de la cuenta en un momento determinado cuando la disponibilidad sea insuficiente. Y algo súper importante por eso de cuidar en ese catálogo del que hablabas, la imagen es lo que hoy vende. Sí. La imagen, completa y absolutamente. A veces vemos que las personas tienen que enviar la fotografía del ataúd que se va a utilizar a los demás familiares y mandan desde una presentación que realmente no al caso. Entonces se vale tener esa disponibilidad de fotografías y demás con la debida anticipación. Puede decir a la Ujú. persona cuál fue la que escogió, ok, si la va a compartir con sus familiares, a veces de estos tres con cuál nos quedamos, pues puedan tener algo visualmente vendedor, visualmente atractivo. Exactamente, sí, hay gente que únicamente la foto que le ofrece el celular y por ahí que tenga una cámara
así un poco baja de resolución, horrible. O sea, Sí, nada que todos hacer. esos detalles hay que cuidarlos. De pronto a veces no se valora eso. El ritmo inapropiado o por muy rápido o por muy lento, ¿no? Para eso es importante entender cómo es nuestro cliente, a quién estamos atendiendo. Hay gente que quiere ir al grano, hay gente que hasta que te cuenta la historia de cómo sucedieron los hechos. Entonces, si es de ese tipo de persona que quiere contar, no, es que él se enfermó hace un mes y nosotros pensamos que se iba a salvar y tener esa disposición de escucha, ¿cierto? O decirle, ay, no, discúlpeme, pero es que ya tengo que coordinar porque tengo que atender. No, o sea, Sí, sí, hay que tener como un poquito de consideración. O el que va muy rápido y ni siquiera la gente le entiende. Y ojo que en esta parte sabemos que la gente llega en un estado de shock y muchas veces ellos preguntan varias veces la misma cosa, porque la memoria está en shock, o sea, está en cortocircuito, porque está tal el nivel de angustia que a veces hablan y no se entiende lo que hablan a pesar de que estén cerquita hablando, no entienden la palabra. Entonces no nos desesperemos porque nos pidan repetir, mire, no le entendí, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces hay gente que no tiene paciencia, hay que tener paciencia. Y la ausencia de reacción, lo que hablábamos, debemos nosotros anticipar esos escenarios donde probablemente encontremos gente que sea muy paciente, ¿cierto? Que de pronto ante una negativa de algo que no es una expectativa cumplida la tome bien, como puede que, y generalmente pasa es que viene un pato o viene el que no, con el que no se coordina y forma el alboroto y claro, rateros y y se forma el zaperoco. Entonces hay que saber muy bien a quién voy a atender, en dónde lo voy a atender, cómo lo voy a atender, cuánto tiempo lo voy a atender. Entonces, por eso hay tres categorías de tiempo del cliente. Uno, cuando está presente en la empresa, ¿cierto? Que estamos face to face, tú lo decías, cara a cara. Otra, cuando se comunica con la empresa, la manera como contestamos, que tengamos el conmutador con las grabaciones correctas, extensiones que sirvan. A veces dicen, marque la 11:15 para cartera y uno marca 11:15 y se cuelga. Y vuelve y marque y hasta que escucha uno bienvenida, no sé qué, eso exaspera a cualquiera. Entonces hay que cuidar toda esa parte. Y cuando la empresa se desplaza hacia él, es decir, nos vamos a atender un servicio a domicilio o vamos con estas personas a acompañarlas a hacer las diligencias de procuraduría, de fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos acompañamientos? Hay momentos en el cliente, estos son solo algunos, tenemos que identificarlos como empresa, cuáles son los momentos de contacto con el cliente y cómo vamos a reaccionar, si hay que necesidad de crear protocolos, si hay necesidad de preparar a la gente de alguna manera, ¿cierto? Pero todos, absolutamente todos, desde la señora que nos ayuda en servicios generales, con el aseo, desde la persona que atiende la puerta, desde el conductor. Por ejemplo, sucede mucho que van en el servicio y en muchas partes un familiar se va en la carroza con el conductor y empieza a hacerle preguntas. Oiga, este producto será que le sirve a mi abuela que tiene 90 años? Ah, yo no sé. eso no es conmigo. Sí, después es que llegan las quejas cuando transcurrió bien todo el servicio y al final una cosita te puede dañar todo. Y yo creo que en eso me respaldará muchísimo que nos ha pasado, ¿no? Podrás Total. haberte esmerado mucho durante todo el transcurso, pero si al final alguien dijo una palabra que no era o contestó como no era, entonces por eso todos, el conductor debe estar preparado, el área administrativa, el de cartera, el de contabilidad, el de sistemas, la secretaria, la de recepción, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, conocer acerca de la empresa, cuáles son sus productos, sus valores agregados, etcétera, etcétera. ¿Con qué fin? Con el fin de informar debidamente y no hacer perder tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos todos. Además que hay ciertos tips, ¿no? Por ejemplo, el truco de decirle a una persona, cuando preguntan, bueno, ya digamos que dejan todo dispuesto, el cadáver está en el laboratorio para su embalsamamiento o la tanatopraxia y resulta que entonces sabemos que va a tardar un tiempo específico, duplicar el tiempo se vale. Muchas veces se presentan situaciones en el transcurso de
Y pues si hemos dicho el tiempo muy justo y no cumplimos, pues ya ahí también se daña el servicio. Es mejor duplicar el tiempo y poder decir con anticipación para informar que ya está listo todo en sala o para que por favor dispongan de la aprobación de cómo quedó la presentación estética del cadáver y más bien eso antes que no después de que se ha cumplido, que estemos fuera de tiempo. Sí, Es ya una parte se empieza a importante. incumplir Sí. totalmente. Y entonces, Bueno, entonces tengamos en cuenta el tiempo del cliente, el tiempo del servicio, el tiempo de los empleados y las objeciones al producto y su manejo. En esta parte quiero detenerme un poquito en el tema de los empleados. Muchas veces, a veces por las características de la zona, hay gente que lleva cumpliendo hasta 48 horas de trabajo. Siempre he sido una crítica de eso porque pues las gentes tienen familias, ¿cierto? Entonces hay que establecer muy bien cómo vamos a suplir los turnos, qué pasa si un empleado se me enferma, qué pasa si le va a tomar más tiempo porque las características del fallecimiento implican una diligencia adicional. ¿Cómo voy a hacer yo para continuar con el servicio pero que no afecte a mi empleado? No hay nada más agobiante, un trabajo estresante donde no haya posibilidad de descanso, donde no se comparta con la familia, donde no tengan esos momentos de esparcimiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por favor, en esta parte, califícate de 1 a 5 con base en estos 4 criterios. La gestión del tiempo en tu empresa de acuerdo con las categorías que acabamos aquí de mencionar. y compartir. Se vale la reflexión, se vale ser muy autoanalíticos y se vale ser con nosotros mismos bien honestos frente a la Sí. realidad de lo que estamos teniendo. Estamos ahí, vamos bien. Ujú. La persona. Ah, bueno, aquí sigo yo. Bueno, mire, el servicio al cliente es satisfacer y superar las necesidades y expectativas del cliente. No hay nada más em, realmente agradable que la idea que uno tiene de algo, cuando lo recibe, vaya más allá de lo que uno estaba pensando. Esto me hace acordar mucho de esas propagandas de televisión, de esos productos que venden sartenes, venden Las televentas. las televentas. Dios mío, hacen esa labor que a uno, y es que lo enganchan a uno ahí, ¿no? Y uno dice, uy, sí, esa caminadora, yo necesito esa caminadora aquí para hacer ejercicio aquí en el patio, o yo qué sé, o una sartén recubierta en cerámica, yo necesito, o sea, crean tanto las necesidades, es algo tan bien estudiado, ¿cierto? Pero muchas veces, y me sucedió, recién empezó eso, salió una sartén que tenía en el centro, hagan de cuenta como un fogoncito que salía en el centro, entonces todo lo que le eche uno era alrededor, ¿no? Primero se le cayó el teflón, o sea, todo se le pegaba a la bendita sartén. Y la promesa era que no se le pegaba nada. Y después, por algún motivo, se cayó y quedó toda choneta, quedó toda torcida. O sea, que de verdad que después uno dice, no, qué error que me pegaron con esta compra, ¿no? O sea, uno en la cabeza es lo mismo cuando uno lee un libro y después ve la película, uno dice, no, el libro es mucho más completo, claro, la imaginación es mucho más rica, ¿no? Activa, sí. Y además uno hace un punto de vista personal a partir de su propia experiencia. Entonces, cuando uno habla de satisfacer y superar las necesidades y expectativas del cliente, quiere decir que fue más allá. Es decir, si bien es cierto hay un contrato y que en virtud de eso hay que cumplirlo, también tengamos unos asecitos debajo de la manga que sean muy sencillitos. Por ejemplo, sabemos que la gente va a estar llorando continuamente, tengamos unos pañuelitos contramarcados con el logo de la empresa. Son detallitos. Tú lo mencionabas, hay mucha gente que viene de viaje y que tengan a la mano crema dental y cepillo de dientes. Uy, no, pero qué maravilla que yo aquí mismo dentro de esta instalación no tuve que salir a comprar. Bueno, tantas cositas que son detallitos finitos, o sea, no requieren, no involucran un montón de dinero, no involucran
mayor conocimiento, sino tener sentido de atención a una persona, ¿cierto? Igual que cuando hacemos un festejo en la casa y entonces sí, invitamos a una comida, pero ¿qué vamos a dar? Y ponemos la servilletica y ponemos la florecita y bueno, todo ese detalle. Es que Hay se siempre, despierta la necesidad de urgencia, ¿no? No ajá, podemos esperar, las cosas se ocupan ya, en el mismo sí, instante. Entonces hemos de exactamente. tenerlas listas, literal. Sí. Exactamente. El cliente no siempre puede tener la razón, pero siempre está de primero. Entonces tú lo decías, hay mil maneras de decir que no o hay mil maneras de explicar que de pronto esa idea que traía pues no está incluida, pero que si no tiene esto, a cambio tiene esto, puede ser, ¿no? Y todo eso tenemos que estar preparados. ¿Con qué emociones llega la gente, Janet? La gente llega con hemos identificado estas 7 emociones, ¿cierto? Clientes y empleados, porque es que Total, estamos sí. hablando de que también el empleado en algún momento puede sentirse de esa manera y transmitírselo al cliente. Entonces puede sentirse frustrado, ¿cierto? Por Mm, la situación misma, enojado, mucha rabia. Tú sabes que en un tema de sí. muerte se maneja mucho enojo, mucha rabia por la misma situación, ¿por qué me pasó esto a mí? El más de malas, etcétera, etcétera. Decepcionado, ¿cierto? Yo tenía la expectativa de que era un cofre de lujo para mi mamá y resulta que me entregaron una caja de tomates. Entonces me decepciona esto que me están entregando. Mm, Preocupado, ¿qué va a ser de mi vida? Esta persona que murió era la que llevaba el recurso económico a la casa, más encima estar aquí organizando este sepelio, todo el mundo llamándome que qué fue lo que pasó. Bueno, eso es abrumador, es un momento abrumador. ujú. Insatisfecho, ¿cierto? Porque no se cumplió la expectativa de lo que Total. pensaba. La sala está muy chiquita y yo quería invitar aquí a 300 gentes y resulta que caben 100. Cansado porque si hay algo que agobia y que toma mucha energía, es un sepelio, ¿cierto? Un momento organizar un servicio funerario. Yo sé que muchos aquí que trabajan en funeraria y que coordinan servicios saben que llegan a la casa extenuados de escuchar las personas en ese dolor, ¿cierto? Eso Total. consume mucha energía y angustiado de la situación, porque de todas maneras no es fácil, es uno de los peores momentos de la vida, de los que más se recuerdan. Entonces, pues fíjense que estas 7 emociones que pueden suceder tanto en clientes como en empleados, pues tengámoslas claras. Y sobre eso creamos un plan para poder manejar y para poder tratar de solucionarlas, cómo las manejo, por ejemplo, en los empleados con los descansos, con salarios emocionales que ahora están de moda, ¿no? Hoy sales, el viernes sales más temprano, puedes irte con tu familia y te doy estas boleticas para que vayas a cine con tu familia o a un parque de diversión o a cómanse unos helados, La ¿cierto? capacitación. Exactamente, capacitación a las familias, mire, aquí tiene un cuarto de descanso, ustedes que vinieron viajando toda la noche aquí se pueden refrescar y tomen aquí un descanso y si no lo tienen, pues entonces miren unos pasabocas o yo qué sé, tantas cosas como que se pudiera, digamos, equilibrar la situación. Correcto. Entonces, en la parte 4, ¿qué es lo que tenemos que mirar? La actitud del servidor funerario, es súper fundamental. La habilidad comercial, porque de todas maneras, si bien es cierto, tenemos planes de previsión que ya vienen con todo incluido prácticamente en la mayoría de los modelos de producto, pues también hay oportunidades, ¿no? Más flores o de pronto el cambio de la carroza a una de más de lujo, pero eso hay que hacerlo con tacto, ¿no? Que no se note. Me aterra ahorita que la gente diga, no, es que con esto de la pandemia no nos está yendo bien. Bueno, hay que generar la estrategia para poder equilibrar y suplir las cosas, ¿no? Total. Autonomía en la atención. Nuestros empleados tienen que estar tan empoderados con el tema que tengan rangos de negociación, pero eso, permítame, ya llamo a mi jefe y mi jefe no me contesta y entonces ya no sé cómo responderle y ahí ya empieza la desesperación. Sí, sí. No, el que está coordinando debe ser el dueño de la información y debe tener autonomía de negociación.
¿cierto? Eso, y la empresa me tiene que haber dicho a mí esas reglas de juego, unos rangos, hasta qué punto puedo ceder, en qué puedo decir sí, en qué puedo decir que no, y si digo no, a cambio de qué. Y tener muy claros los momentos de verdad. Cuando hablo por teléfono, cuando lo tengo aquí presente. Entonces, con base en estas cuatro, aspectos, califica de 1 a 5 qué tanto estás preparado para atender a un cliente funerario de acuerdo con las categorías mencionadas y compártenos, escríbenos. A nosotros nos interesa mucho conocer lo que piensas y lo que has vivido. ¿Por qué? Porque queremos ayudarte. Si no sabes cómo solucionarlo, nosotros te podemos dar luces de cómo hacerlo. Total. Aquí es importante también tener en cuenta que debemos saber que, cuál es nuestra capacidad operativa hasta dónde llega y tener a la mano plan B, plan C, plan D, todo el abecedario, porque muchas veces se dan situaciones de servicios que decimos, ops, ya no podría atender más, y en un momento determinado, pues habrá que buscar estrategias, ¿no? De cómo ir. Pues imagínate que nada más con esto del COVID, que pues que estamos tan expuestos porque estamos atendiendo personas que probablemente murieron por este virus y su alto nivel de contagio, que yo tenga 3 empleados para hacer 3 turnos y que se me enferme uno. No, pues sí. No, que se me enfermen dos. No, pues ya No, ahí, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo? ¿Cierro? ¿Qué hago? No, tengo que saber qué voy a hacer si se me enferma el personal. ¿Cómo lo total. debo hacer? Sí. ¿Quién va a ser si A no está? Entonces, ¿quién va a ser el B? Ujú. Ujú. Va. Bueno, parte 5, la empresa. Dentro del servicio al cliente, la empresa debe tener muy clara la estrategia, los sistemas y la gente. Todo girando alrededor del cliente. Entonces, hay 3 tips que aseguran el mejor servicio. Uno, la actitud en la venta, o sea, nosotros desde que estamos ofreciendo nuestros productos funerarios, pues tenemos que tener una actitud bien específica porque no estamos vendiendo cualquier producto, no es la sartén de las que les venía contando anteriormente, ¿no? Estamos en un anticipatorio, estamos recordándole a la gente que somos vulnerables y que lo único cierto en la vida es que nos vamos a morir, o sea que desde el momento de la venta nuestros vendedores deben estar capacitados para entender qué es lo que están vendiendo, ¿cierto? Y qué van a generar en la gente. Hay mucha gente que se niega, no, eso no me va a pasar a mí. Y con esta experiencia de la pandemia que hemos empezado, o sea, se ha ido el cerco cerrando, ¿no? Más, todos hemos tenido un familiar que nos ha muerto por COVID, muchos nos ha pegado el COVID, ¿cierto? De alguna manera, vecinos han muerto por COVID, entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos vendiendo. La imagen personal, tú lo decías, no solamente la parte de, digamos, de la actitud como tal, sino mi presentación, ¿cierto? Las mujeres bien bellas, bien peinadas, con su tinte en el cabello bien puesto, bien maquilladas, sin ser exageradas, pero tampoco lavadas, un labielcito, bien arregladas, el uniforme impecable. Bueno, eso es súper importante. Los caballeros, su corte de cabello bien hecho, su barba, si utilizan barba, que sea una barba cuidada, pero es que hay unos que creen que se creen Brad Pitt y les crece un pedazo acá, horrible. Quiero decir que se ven horribles. Se ven sucios, se ven Exactamente. con desaseo, sí. Entonces una barba al igual que yo lo equiparo al tinte en el cabello de las mujeres. Tú sabes que mantener el tinte en el cabello es costoso, ¿cierto? Porque eso implica que tú dentro, casi que un servicio público, esta parte la pasas para el tema de tinturarte el cabello, ¿cierto? Entonces, lo mismo en los hombres. Si ustedes manejan barba, tienen que ser muy cuidadosos con la barba, tienen que mantenerla debidamente arreglada. No sé, hay unos que se la tinturan. Bien, las zonas donde no se produce, donde no sale barba abundante, pues tiene que estar bien rasurada. El cabello, la camisa impecable, si es blanca, pues saben que el blanco es uno de los colores más difíciles, pues hay que mantener la camisa pulidísima, los zapatos brillantes, el pantalón limpio,
Pero Las no, yo cuidas. he visto una gente que yo digo, Dios mío, fíjate que aquí me traigo a colación una historia muy bella que, porque para mí uno de mis mayores orgullos es don Luis Fernando Díaz, de la Ujú, funeraria de Los Ángeles de Sincelejo en Colombia. Él era un comerciante antes de ser comerciante, digamos, de productos varios. Eh, pero él alguna vez en esas correrías que hacía, veía al funerario del lugar atendiendo servicios en pantaloneta y en chancletas y él se cuestionaba, ¿cómo es posible que este señor esté atendiendo de esta manera un servicio? Y la vida lo fue llevando y vaya a ver usted lo que tiene hoy don Luis Fernando Díaz. y Un su ejemplo para mostrar personal. su gente impecable, la manera como hablan, la manera como expresan. Mucha gente le faltan piezas dentales. Hombre, hay que ir al odontólogo a que complete las piezas. Perdonen que sea así un poco cruda, pero es que a veces necesitamos que nos digan las cosas como debe ser, ¿cierto? Y a veces a la gente hasta le da pena de decirle, oye, mira, ¿por qué no vas al odontólogo a que te coloque la pieza que te hace falta? ¿Cierto? Bueno, ahora es una gran ayuda tener el tapabocas, pero por autoestima, por sentirse Sí. uno bonito, agradado, un perfumito suave, que se sienta uno bonito, arregladito y que más si atiende gente, pues tener una muy buena presentación y apropiarse de la organización. Pónganse esa camiseta. Es que si a la empresa le va bien, a uno le va bien. ¿Por qué? Porque va a haber continuidad, porque van a haber bonificaciones, porque voy a poder tener estabilidad y voy a poder proveer en mi casa las necesidades básicas. Entonces, fíjense por qué es tan importante este tema en las empresas, abordado desde ese punto, ¿no? Sí, además que no hay nada más satisfactorio que esa sensación de haber hecho las cosas bien. Eso que nos dicen las familias, esa Sí, recordación que se queda, que resulta tan supremamente especial. Ese es el mejor pago además. Ujú. sí. Va. Bueno, entonces, en el ejercicio de calificarnos, por favor, de 1 a 5, si tu empresa implementa mejoras en la atención del servicio funerario de acuerdo con las siguientes categorías: identificación del cliente, estrategias para el servicio y sistemas de mejora. Verifica que tú tengas esto en tu empresa. Si no lo tienes, probablemente tengas algo parecido, pero no lo has colocado nombre. Y si no lo tienes, pues bueno, hay que colocarlo y en eso te podemos ayudar muchísimo. En el sistema de mejora, súper importante el tema de las estadísticas, de los indicadores. Sí, aquí se les puede efectivamente aportar en toda esta área de medición. Pues imagínate que, y antes de que pases al tema de información, se encuentra uno con gente que no sabe sus cifras, no las conoce. ¿Cuántos servicios tuvo? Sí, tuve tantos. ¿Cuántos de esos por muerte por COVID? Ay, no sé. ¿Te ha impactado en tu previsión el COVID? No lo saben. No sé si es que no lo saben o no lo quieren compartir como si se tratara de la clave de la cuenta bancaria, ¿no? Pero mire, el que no conoce sus cifras está perdido. Eso es como estar uno irse de aquí a otro país sin un mapa, sin Mm, saber si agarra para el norte, para el sur, para el oriente o para el occidente, ¿cierto? Fíjate que las estadísticas te pueden brindar hasta la opción de saber a qué productos hacerle más fuerza, cuál es el producto que más vendes, cuál es el que menos vendes y por qué no lo vendes, qué mejoras pudieras hacer a tu producto. Entonces, muy importante conocer las cifras. El funerario, lo que no se mide no existe, y si no existe, estoy perdido en el universo. sí, total. Vale. Bueno, respecto al tema de la información, es importante que aprendamos a hablarle al cliente solamente lo que realmente ocupa. Muchas veces vemos, incluso en publicaciones Instagram, en redes sociales, información de servicios completos que al cliente no le interesa. Muchas veces la persona dice, a mí entrégueme todo lo que ocupo y no me dé detalles. Algunas personas sí piden los detalles, entonces de acuerdo a la necesidad del cliente vamos a entregar la información. Esta información además ha de ser correcta, fiel.
Hemos de cuidar la protección de datos, la integridad, la disponibilidad. Muchas veces podemos decir que sí, que tenemos al servicio, por ejemplo, una carroza especial y resulta que la carroza se hace mantenimiento. Entonces, por eso tenemos que estar tan supremamente al día y atentos en lo que tenemos y esa misma es la información que vamos a ofrecer. Y recordar que todo lo que se maneja es confidencial. No se vale que estemos contando historias, que esta persona le pasó, que el otro dijo, que cuando llegó la familia se armó un conflicto, lo que sea, eso, todo, absolutamente todo, es parte integral del servicio y debe ser confidencial. Ahora, ¿qué es lo que también funciona aquí? Resumir lo que se ha entendido de acuerdo a lo que las personas nos van diciendo. Usted lo que me quiere decir es que esperemos un poco, por ejemplo, porque viene familia del exterior y vamos a esperar para poder llevar a cabo el servicio. Lo que usted me está diciendo es que quisiera que el cofre sea de tal manera. Lo que usted me pide es que preferiría una sala con tales especificaciones. Entonces, resumirle es importante a la persona con la que se está coordinando, porque recordemos además que su estado emocional, su atención, su enfoque, su concentración no están al 100. Esperar que la persona lo confirme, responder ya ante eso y aplicar esa visión del cliente. Porque es que el cliente también nos está dando todo el tiempo insumos que nosotros hemos de ver y aprovechar a la hora de la devolución. Utilizar siempre en esa devolución una voz muy cortés, por cansados que estemos, por difícil que de pronto haya sido el cliente, la cortesía, la amabilidad y esa disposición al servicio que hemos de llevar puesta todo el tiempo. Janet, antes de que finalices, Ujú. devuélvete un poquito. Mira, esta palabra confidencialidad, Uf. yo creo que la vamos a tener que subrayar y ponerle en negritas. Miren, por favor, hoy en día que todo el mundo tiene esto y puede ser un arma a favor o en contra. ¿Qué puede suceder? Que a veces nos tocan servicios sensibles o servicios que se conocen a través de medios de comunicación o que se trata de personajes. Mucho cuidado con tomar fotos, mucho cuidado con hacer TikToks, salir. Sí, es Sí. que mira que uno creería que esto es un tema de sentido común y a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Mucho cuidado con la información respecto a la persona, a quién se le entrega, quién está preguntando. Hay familias que a veces piden que por favor si llaman a la funeraria no digan que el servicio está acá y eso se debe respetar. Y sobre todo, una persona que ha fallecido está en el momento más vulnerable de la existencia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, le toman una foto desnudo en la preparación y sacan esa publicación, Que lo ese hemos visto. pudo, se ha sucedido. Pues Total. acuérdate que sucedió con Maradona, que les pareció muy gracioso abrir el cofre y sacarse la foto como una selfie y que le costó el trabajo a ese señor que hizo eso. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Por favor, sean muy delicados. Por favor, tengámoslo muy claro en el momento en que nosotros entrenamos a nuestra gente, tratar de explicarles el alcance de esas situaciones. Fíjate que, por ejemplo, en el sector salud que han salido haciendo cánticos de temas políticos y esa gente finalmente la terminan botando de su trabajo porque ni es el lugar, ni es el momento, ni es el tema, ¿cierto? Entonces, esa palabra confidencialidad se tiene que volver parte de la Biblia del buen funerario. Eso me gustó. Bueno, esto era lo que teníamos hoy para contarles. La información que nos queda aquí pues es bien interesante frente a todo lo que podemos aportarles en beneficio del crecimiento de su empresa. Todo lo que se habló aquí a nivel de las métricas, de protocolos, de la organización formal, de ese entrenamiento en escucha activa y en todo lo que tiene que ver con la gestión emocional. Solamente se vale que consulten nuestro catálogo de cursos, de formación. Estamos creciendo cada vez con más temas para que el funerario realmente sea un empresario de excelencia. Esa es nuestra misión aquí. Muchísimas Ajá. gracias, Edna.
Gracias a ti, Jane, me da mucho gusto siempre compartir contigo porque hablamos muy sabroso sobre estos temas que tanto nos apasionan. Sí, esperemos pues que así mismo lo vean los servidores funerarios que efectivamente nos mueven a este aporte que hacemos, esto que disfrutamos efectivamente tanto y que también hemos tenido que vivir en todo el tiempo de recorrido atendiendo servicios que hemos hecho, que la vida nos ha permitido además en ese aporte a las familias y a su vez en esa evolución tan bonita cuando hacemos la tarea bien hecha. Escríbanos. Total, por favor. Ahora, que si quieren el protocolo de atención del servicio, se lo podemos compartir. Escríbanos. Ajá, escríbanos. ¿Les conviene? Contáctenos. Síganos. Ok, va. Ok, muchísimas gracias.